España ha acogido esta semana al primer grupo de refugiados llegados desde Grecia e Italia. Lo ha hecho siguiendo el programa de reubicación. Hasta finales de junio está prevista la llegada y el reasentamiento de más grupos de personas procedentes de esos dos países, así como de Líbano y Turquía. Vamos a analizar la situación con el presidente de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de la región. Moisés Navarro, buenos días, bienvenido de nuevo al matinal. Buenos días, Luis. Han sido 60 personas esta semana, en total serán 586 antes de julio, ¿no? Moisés, ¿qué les espera a estas personas en España? Sí, bueno, en primer lugar decir que esta semana han llegado, ha sido el segundo y el tercer grupo de refugiados, ya llegaron el pasado mes de noviembre-diciembre 18 personas a España y bueno, pues ahora con estos dos nuevos grupos pues sumamos 60 personas. Destacar primero que Europa, o sea en este caso España, sigue incumpliendo sistemáticamente su compromiso adquirido en la cumbre de la Unión Europea el pasado mes de octubre, donde se comprometió a acoger a casi 17.000 personas. Vemos que varios meses después el compromiso de este gobierno solamente ha sido acoger a 60 personas que bueno, pues como bien hemos denunciado en muchas ocasiones, muestra la falta de voluntad política, la falta de sensibilidad y de humanidad por parte del gobierno. Y por lo que le espera a los refugiados en este caso, les espera, una vez que llegan a España, son digamos acogidos y recibidos por organizaciones que trabajan protocolo con estas personas refugiadas. En este caso el reparto se ha hecho de los últimos refugiados en Barcelona, en Sevilla y en Valencia, donde Cruz Roja, ACEM y CEAR pues acogerán a distintos grupos de familias pues para trabajar con ellos, ¿no?, ese protocolo de actuación y darle de una forma adecuada pues que se integren, ¿no?, en nuestra sociedad para que pasen a ser evidentemente personas como cualquier ciudadano español. Están llegando conforme al programa comunitario de reubicación. Ese programa se ha elaborado para afrontar las consecuencias de la guerra de Siria, de la guerra allí. ¿Cómo es ese programa? Bien, en primer lugar, el programa de reasentamiento último que se ha hecho es un programa que evidencia que no se ha hecho, o sea, que el que se hizo en su momento no ha sido capaz de ponerse en práctica. Como he dicho anteriormente, cuando ha sido imposible o no ha habido una voluntad política por parte en este caso del español, ¿no?, pero también por parte de los demás gobiernos de la Unión Europea en dar esa respuesta humanitaria a las personas que llegan a Europa, pues evidentemente hace replantear los programas de reasentamiento y de reubicación de refugiados. Cabe destacar que las cifras siguen siendo horrorosas de personas que están llegando a Europa, ¿no? Y bueno, lo hemos venido denunciando en muchas ocasiones. Hace poco que se conmemoraba el Día de Europa, lo dijimos también, que Europa no tenía nada que celebrar con la situación de crisis humanitaria que se vivía y bueno, pues lo que pedimos es eso, ¿no? Es decir, las cifras son escandalosas. El año pasado 1 millón de refugiados llegaron a Europa, 3.500 personas murieron en su intento de llegar a Europa a través del mar, y este año pues ya van más de 1.300 personas las personas fallecidas y bueno, han llegado también más de 150.000 personas a Europa en lo que llevamos de año. Es decir, son cifras que esas personas pues bueno, huyen de una guerra en busca de una vida digna. Luego también cabe destacar lo que Europa no solamente no está acogiendo a estas personas y dándole la dignidad que merecen y darle los derechos, ¿no?, como personas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como veíamos como estos días anteriores pues excavadoras entraban al campo de refugiados de Idomeni, destruyendo el campo y echando a más de 8.000 personas con todo lo que conlleva. Allí hay familias, familias donde bueno, hombres, mujeres, personas con mucha vulnerabilidad, personas con discapacidad. Ya vimos cómo llegó a España un niño con una discapacidad cerebral y bueno, pues Europa no puede ser ajena a esto y tiene que saber dar una respuesta humanitaria, y porque estamos viendo cómo nos estamos alejando de los valores fundacionales de la Unión Europea y de esa solidaridad por la que se supone que Europa se ha caracterizado. Hace un par de días la Comisión Europea publicaba datos actualizados. Indican que España debe acoger a 10.772 refugiados entre este año y el que viene. Sí, ahora indica esto, y otro plan anterior de octubre indicaba que se deberían acoger más 17.000 personas. Casi 17.000 personas, y estamos viendo cómo no está habiendo voluntad política, ¿no? Es cierto que hay comunidades autónomas que ya, por la política de inmigración hay que destacar que es una política de competencia del Gobierno de España, hay comunidades autónomas que sí que han puesto a disposición
el acoger a refugiados ya, como es el caso de un manifiesto que se suscribió por parte de 11 comunidades autónomas, que se inició en Navarra y que lo suscribieron otras 10 comunidades autónomas, pero no, el Gobierno de España pues no cede a eso y bueno, tampoco explica por qué no acoge a más refugiados. Y no nos gustaría pensar a las organizaciones que con esto del contexto electoral que se nos avecina enseguida, pues haya acogido a estas personas, que sigue siendo, lo celebramos, que vengan estas personas, pero sigue siendo una cifra bajísima y ridícula, muy lejos de cómo tiene que comportarse nuestro gobierno y nuestro país con los refugiados. Estos días hemos oído hablar a alguno de los refugiados que han llegado, de esos 60, ¿no? Uno de los sirios que llegaban a Zaragoza decía que todo el mundo está deseando llegar aquí, a un destino seguro en Europa, decía él. Y ese yo creo que es el sentir generalizado, ¿verdad?, de quienes vienen. Sí, es cierto, la gente, estas personas huyen de una guerra, de un conflicto que ya dura 5 años. El otro día cumplía el 5º aniversario de la guerra de Siria. Es decir, yo he escuchado frases que están por internet de personas, de líderes de opinión y demás, incluso de refugiados, que decían que nadie pone a un hijo en el mar o en un barco, al no ser que el mar sea más segura que la tierra, ¿no? Es decir, el drama que estas personas están viviendo es dramático, ¿no? Y bueno, también la Unión Europea tiene la obligación de combatir muchas veces los discursos xenófobos y racistas que se promueven en otros países. Por suerte España es un país bastante tolerante. De hecho, el otro día se publicaba una encuesta donde el 97% de los españoles están de acuerdo en que España acoja refugiados. Yo creo que el gobierno debe hacérselo mirar y se deben de combatir ataques xenófobos y racistas. No hace mucho en Suiza y en Dinamarca se están confiscando a refugiados los bienes que llevan. Pues llevan relojes o llevan móviles, porque tampoco son gente pobre, vienen personas con un nivel de vida, un nivel adquisitivo medio, no solamente son personas pobres. Y luego, por ejemplo, en Londres también se pintaban casas de refugiados, se pintaban con el símbolo nazi, o por ejemplo en Alemania cómo se prendía fuego a casas de refugiados. En fin, yo creo que los políticos deben de promover un discurso que fomente que la paz, la solidaridad y que evidentemente no la xenofobia y el racismo. El caso es que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha admitido que la respuesta del gobierno español a la tragedia de los refugiados, dice él literalmente, posiblemente es insuficiente todavía, en la línea de lo que apuntaba usted hace un momento. Sí, es cierto. Es insuficiente porque para combatir estos discursos o para trabajar más de lleno debe de haber un mayor compromiso. Debe de acogerse a los refugiados, debe de eliminarse los discursos xenófobos y racistas, se deben de aumentar las políticas de cooperación internacional al desarrollo en el origen del problema para ayudar a aquellos países que tienen más flujo de personas refugiadas y que tienen menos recursos, pues a favorecer a estos países y en definitiva a estas personas y debe de ser un conjunto de acciones, no solamente buenas intenciones y buenas palabras, cuando luego la realidad, por otra parte, estamos viendo cómo incumplimos, no respetamos los derechos humanos, no respetamos el derecho internacional de asilo y tampoco, y no permitimos que estas personas eviten jugarse la vida. Otra de las cosas que pedimos desde las ONGs y en una resolución que sacamos desde la Asamblea de la Coordinadora de ONGs de España el pasado mes de abril era, pues, entre otras cosas, abrir y garantizar vías seguras para evitar que los refugiados tengan que subirse a un bote y arriesgarse la vida, que se habiliten visados humanitarios o que se pueda solicitar asilo en embajadas de terceros países, es decir, una serie de condiciones que, si de verdad existe una voluntad política, no solamente por parte de los países de España, sino por parte de los países de la Unión Europea, pues evidentemente atajaremos el problema cuanto antes. Pero lo que no se puede hacer es dejar el tema de lado, tapar las vergüenzas, en este caso como con el último acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que eso es un acuerdo vergonzoso, ilegal y que vulnera completamente los derechos humanos. Es decir, justificamos que no tenemos recursos para recibir a los refugiados, pero sin embargo pagamos 6.000 millones de euros a Turquía para que nos contenga los flujos migratorios y hacer con los refugiados un juego de cromos, que es lo que se pretende. Por cada refugiado que entra por Grecia será devuelto a Turquía y Turquía dará un refugiado a cambio a la Unión Europea. Es decir, son políticas a cambio también de favorecer la integración de Turquía en la Unión Europea, cuando se sabe que el gobierno de Erdogan, el gobierno de Turquía, pues viola los derechos humanos en las fronteras, tira gases lacrimógenos contra los refugiados. Es decir, una muestra clara de poca solidaridad y de violación sistemática de los derechos humanos a la que Europa, pues, no debe ceder. Y a todo esto, ¿qué papel juega la región? ¿Qué papel juega la región de Murcia?
La región de Murcia ahora mismo juega un papel, no juega ningún papel. Es decir, sí que es cierto que cuando se repartió la cuota de casi 17.000 refugiados, no recuerdo la cifra exactamente, 16.000 y pico, a España, pues sí que es cierto que se habilitaron, ¿no? Es decir, las distintas comunidades autónomas con los respectivos ayuntamientos pues se reunieron en una comisión pues para ver qué recursos dispone en este caso la comunidad autónoma junto con sus ayuntamientos para que en el caso de la llegada de refugiados pues ver cuántos refugiados se pueden acoger, en qué condiciones, junto con las organizaciones que trabajan con los refugiados, y bueno, pues tiene un papel ahora mismo nulo. Es decir, a mí me gustaría ver a un gobierno regional instando al gobierno de España a la acogida de refugiados. Si de verdad también hay voluntad, yo sé que la competencia no es suya, tampoco es de los ayuntamientos, pero si de verdad tiene voluntad política lo puede hacer. Bien, vemos como el país vecino de la Comunidad Valenciana, una naviera puso a disposición un barco para hacer un corredor mediterráneo humanitario y recoger a personas. La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana en este caso se desplazó hasta la zona y visitó los campos de refugiados, aparte hizo la propia Comunidad Valenciana, hizo un envío a través de Cruz Roja de ayuda humanitaria bastante fuerte. Lo que pasa es que el gobierno de España pues no le firmó la autorización para poder traer a los refugiados, pero es algo que si ese gesto, que al igual que de la Comunidad Valenciana lo han tenido otras 11 comunidades autónomas, lo hicieran las 17 comunidades autónomas, yo creo que el gobierno central no tendría más remedio que hacer caso, porque evidentemente tendría en contra todas las comunidades autónomas. ¿Y qué acciones desarrolla la coordinadora de ONGs que usted preside? ¿Qué tiene previsto hacer? Bien, pues nosotros en este caso venimos ya varios años denunciando la situación de los refugiados, haciendo incidencia política para instar a los gobiernos en el cumplimiento de sus obligaciones, tanto al gobierno regional, al gobierno central, junto con la coordinadora de ONGs de España, y luego pues también luego las ONGs que forman parte de la coordinadora, algunas de las ONGs están prestando ayuda humanitaria allí en el terreno, tanto en Lesbos como en la frontera de Idomenia, en Macedonia y demás. Y luego, bueno, pues también estamos trabajando, que vamos a poner en marcha. Ayer ya comenzó un ciclo de cine por parte de Cruz Roja, y desde la coordinadora vamos a lanzar una campaña de sensibilización sobre los refugiados en la región de Murcia, donde iremos por distintos ayuntamientos, porque creemos que hay que trabajar muchos campos, hay que trabajar la ayuda humanitaria y prestar a estas personas la asistencia que necesitan y que los gobiernos no le dan, hay que trabajar la incidencia política para que los gobiernos cumplan con sus obligaciones y respeten los derechos humanos, pero también hay que sensibilizar a la población pues para que no se generen, como bien he dicho antes, discursos xenófobos y racistas, y que la población conozca de primera mano qué es un refugiado y qué pasa con estas personas. El Día Mundial de los Refugiados de la ONU es el 20 de junio. ¿Tienen ustedes algo preparado para ese día? Sí, estamos preparando distintas acciones, entre ellas para el mismo 20 de junio a las 8 de la tarde habrá una manifestación en Murcia, por el Día del Refugiado. Pues en esta manifestación exigiremos de nuevo a Europa que reciba a los refugiados con dignidad. Hablaremos también del resto, porque aunque ahora mismo nos centremos solamente en la crisis de refugiados que sufre Siria, Afganistán, Eritrea, Irak y demás, hay que recordar que en el mundo hay cerca de 60 millones de refugiados, que también hay conflictos en otros países, como en Colombia, como en Sudán del Sur, como en Camerún, y que son muchísimos refugiados en el mundo, y es la temática que queremos trabajar, ¿no? Estamos preparando otras acciones, como es también compromisos, aprovechando que pilla en campaña electoral, compromisos electorales de los partidos políticos, porque creemos que la campaña electoral que vamos a tener debe de centrarse, siendo unas elecciones generales, debe de centrarse muy bien el foco en el tema de los refugiados que afecta tan de lleno a nuestro país. Y bueno, pues dentro de nuestro margen de la región de Murcia, pues trabajaremos todas estas líneas. Aparte, como he dicho antes, estamos en contacto con ayuntamientos pues para trasladar esta sensibilización a los ayuntamientos que lo soliciten, lo deseen, y nosotros pues encantados. Estamos haciendo casi un monográfico sobre la cuestión de los refugiados, pero hay otro tema, el terremoto de Ecuador de hace 40 días. ¿Qué está haciendo la coordinadora de ONGs al respecto? Bien, pues desde la coordinadora, en el momento que surgió el terremoto, el pasado 16 de abril, nos pusimos junto con el gobierno de la región de Murcia, la Dirección General de Cooperación y Acción Exterior, y junto con el Consulado de Ecuador en la región de Murcia, nos pusimos en contacto, a disposición pues para trabajar conjuntamente dentro de nuestro margen pues acciones a llevar a cabo en tema del terremoto. ONGs que forman parte de la coordinadora, como en el caso de Cruz Roja, Oxfam Intermón, Manos Unidas, Cáritas y demás, pues sí que desde un primer momento estuvieron trabajando en la zona en el momento de la emergencia y de rescate, y aún siguen. Y bueno, nosotros desde la
coordinadora pues habilitamos un punto de información con informes de situación pues para que la gente conociera de primera mano cómo sucede el terremoto. El terremoto ha sido catastrófico, se considera uno de los 10 terremotos más fuertes que ha sufrido Latinoamérica en lo que se puede contabilizar, ¿no?, de historia, y bueno, pues en nuestra disposición en ese caso se creó una plataforma solidaria Región de Murcia con Ecuador, donde desde la coordinadora estamos apoyándola mutuamente, y dentro de nuestro margen, de aparte de informar cómo se atiende a situaciones de emergencia y de catástrofe, que lo hemos hecho para que esa ayuda que se quiere canalizar a través de la sociedad se haga de una forma correcta y adecuada y que se garantice que la ayuda llega, pues también estamos colaborando con esta plataforma en la organización de un macroevento que se llevará a cabo el próximo 4 de junio a partir de las 4 de la tarde en el Parque Fofó, donde colabora pues el Ayuntamiento de Murcia, colabora el Consulado de Ecuador, organiza la plataforma Región de Murcia y también colabora la coordinadora de ONGs, donde los fondos recaudados se irán destinados a la emergencia. Los canales que estamos promoviendo desde la coordinadora de ONGs son los canales oficiales para la recaudación de fondos para aquellas personas que quieran ayudar, que son a través del Gobierno de Ecuador, las líneas abiertas por la Embajada, y luego pues también las cuentas que nuestras organizaciones pues están trabajando allí en el terreno, pues tienen habilitadas pues para que la gente ayude ante esta situación. Y bueno, pues es un poco nuestro trabajo de información, de sensibilización y luego también de actuación que tenemos en esta emergencia que es el terremoto de Ecuador. Moisés Navarro, gracias por haber compartido este rato de televisión de nuevo y seguiremos invitándole, si le parece bien. Gracias a vosotros por permitirnos a la coordinadora informar de lo que está pasando. Gracias. Gracias. Seguimos en directo con todos ustedes hasta las 10:30, como cada mañana. Hacemos la habitual pausa, acompañamos a Moisés a la puerta y volvemos. Hasta ahora.